Desde el amanecer de la historia, Egipto ha sido un objetivo para todo aquel que se atreve a acercarse a sus fronteras. Y en el corazón de este conflicto oculto, nació un organismo que no conoce el sueño, ojos que velan en silencio para proteger a su patria. Es la Inteligencia General Egipcia. En el año 1954, nació la Inteligencia General de Egipto, un organismo que se convertiría en uno de los servicios de inteligencia más poderosos de Oriente Medio, y en un arma oculta que protege la seguridad nacional de Egipto, el arma invisible que marcó la diferencia en batallas decisivas, desde grandes guerras hasta enfrentamientos diplomáticos, desde infiltraciones en territorio enemigo hasta la caída de espías. Historias que se cuentan y otras que permanecerán en secreto, pero todas testifican que en las sombras hay hombres desconocidos para la gente, pero conocidos por la historia. Aquí comienza la historia de los ojos vigilantes de Egipto. Para conocer más detalles, quédense con nosotros hasta el final y no olviden darle me gusta al video y suscribirse al canal para recibir todas las novedades. En la década de 1950, Egipto se encontraba en una encrucijada peligrosa. La Revolución de Julio había puesto fin al gobierno monárquico y comenzaba una nueva etapa en la historia del país. Sin embargo, las amenazas internas y externas no cesaban. Potencias coloniales que no aceptaban la independencia de Egipto, el recién nacido Mossad israelí, que trabajaba sin descanso, mientras que agencias internacionales como la CIA y la KGB competían por atraer a Egipto a sus respectivos bloques. En medio de este caos, era imprescindible crear un organismo fuerte que protegiera al Estado, vigilara lo que ocurría en las sombras y enfrentara las conspiraciones antes de que se convirtieran en catástrofes. En 1954 llegó la decisión histórica, la creación del Servicio General de Inteligencia de Egipto. No fue tarea fácil, pues el organismo nació prácticamente desde cero. El primer desafío fue construir un cuerpo de hombres con lealtad absoluta a la patria y capacidad para trabajar en las condiciones más duras, lejos de los reflectores y la exposición. Se seleccionaron jóvenes oficiales del ejército y la policía que fueron entrenados dentro y fuera del país en las técnicas más avanzadas de recopilación de información, descifrado de códigos e interrogación de espías. Fue Salah Nasr quien sentó sus bases y logró transformar el organismo de una simple idea en una institución completa, con redes de comunicación, unidades secretas, departamentos especializados en monitorear la actividad israelí y otros dedicados a vigilar la actividad extranjera dentro de Egipto. Con el tiempo, el servicio estableció oficinas en diversas capitales del mundo, donde seguía de cerca lo que ocurría detrás de puertas cerradas y transmitía la imagen completa a los líderes egipcios. En aquella etapa, el objetivo no era solo proteger el frente interno. El desafío mayor era enfrentar a Israel, que desde su fundación en 1948 había estado reclutando agentes en Egipto y enviando espías para recopilar información precisa sobre el ejército, la economía y la política. Así comenzaron las primeras batallas reales entre la inteligencia egipcia y el Mossad. Cayeron numerosas redes de espionaje en El Cairo y Alejandría, y se descubrieron agentes que creían estar fuera de peligro. De ahí nació la primera reputación del servicio, un organismo capaz de golpear con mano firme y no dejar a ningún agente sin rendir cuentas. Durante la crisis del Canal de Suez en 1956, el papel de la inteligencia se volvió aún más crucial. Mientras los aviones bombardeaban las ciudades egipcias, los hombres de las sombras recopilaban información sobre las intenciones de Francia, Reino Unido e Israel, y la transmitían al mando militar. Tras el fin de la agresión,
creció la conciencia dentro del Estado egipcio de que el futuro no se protegería solo con el ejército y las armas, sino también con información precisa y la capacidad de saber lo que otros planeaban. El organismo comenzó a expandirse rápidamente. Se crearon departamentos especializados en contrainteligencia y en operaciones exteriores. Se desarrollaron unidades especiales de interceptación y otras de cifrado. Y desde finales de los años 50, la inteligencia egipcia se convirtió en un actor regional, interviniendo en asuntos de países árabes y vigilando los movimientos extranjeros en la región, hasta convertirse en uno de los servicios de inteligencia más poderosos de Oriente Medio. Los primeros años estuvieron llenos de desafíos, pero establecieron el fundamento de una nueva fase del conflicto oculto, en la que las batallas ya no se decidían solo en el campo militar, sino en los pasillos de oficinas secretas, aparatos de radio clandestinos y pasaportes falsificados. Desde ese momento comenzó una larga historia. La historia de un organismo que más tarde sería conocido como el escudo oculto de Egipto y sus ojos vigilantes. En el corazón del conflicto con Israel, surgieron las historias de los espías egipcios como capítulos legendarios en el mundo de la inteligencia. No eran simples individuos que transmitían información, sino héroes que vivieron vidas dobles, sacrificando su estabilidad y seguridad para proteger los secretos de la patria. El más famoso de ellos fue Ra'afat el-Hagan, nombre en clave de Refaat el-Gamal, quien logró infiltrarse en la sociedad israelí durante muchos años. Construyó una amplia red de contactos dentro de los círculos de decisión política y económica, y transmitió a El Cairo información de enorme importancia sobre el ejército israelí y sus planes. Incluso formó parte de la propaganda israelí, mientras que en secreto proporcionaba a Egipto informes que ayudaron a construir una imagen precisa del enemigo. También destacó la operación de Goma el-Shawan, que representó la maestría de la inteligencia egipcia en reclutar a un agente doble. El-Shawan consiguió engañar al Mossad y transmitir información falsa que desorientó a los israelíes y dio a Egipto el tiempo necesario para prepararse militarmente. Su historia mostró cómo la voluntad y la inteligencia pueden convertir a un agente aparentemente menor en un arma estratégica. Además de estos casos, existieron otras historias menos conocidas, pero no menos peligrosas, como las redes de espionaje que fueron desmanteladas una tras otra gracias al seguimiento minucioso. Algunas de estas historias no han sido reveladas hasta hoy para proteger el secreto de sus héroes o preservar su impacto. El papel de la inteligencia egipcia no fue únicamente defensivo, sino que también se extendió a la ejecución de operaciones especiales contra Israel, demostrando audacia y capacidad de iniciativa. Una de las operaciones más destacadas fue la operación del buque perforador en 1968. Tras la derrota de 1967, Israel intentó traer una plataforma de perforación para buscar petróleo en el Golfo de Suez, como un paso para imponer una nueva realidad económica. La información llegó a El Cairo, y la inteligencia egipcia envió un equipo secreto a Costa de Marfil, donde la plataforma se preparaba para zarpar. A pesar de la estricta seguridad, el equipo consiguió colocar explosivos y destruir la plataforma con una precisión sorprendente, sin causar bajas humanas. Fue un mensaje claro: Egipto era capaz de responder en cualquier lugar. Otra operación relevante fue la detección y desmantelamiento de redes de espionaje que el Mossad trató de establecer dentro de Egipto. Una de las más conocidas fue el caso de Azzam, quien utilizaba métodos innovadores para transmitir información mediante telas industriales impregnadas con sustancias especiales. Sin embargo, la vigilancia de la inteligencia egipcia logró capturarlo, asestando un duro golpe al Mossad.
La inteligencia egipcia también tuvo éxito en operaciones de engaño estratégico, transmitiendo información falsa a Israel mediante agentes dobles. Estos planes fueron decisivos en los años previos a la Guerra de Octubre, ya que crearon una imagen equivocada ante el mando israelí sobre las capacidades militares de Egipto. Cuando se menciona la victoria de octubre de 1973, la mente se dirige de inmediato a las escenas del glorioso cruce del canal y la ruptura de la línea Bar-Lev. Pero detrás de esa victoria militar hubo otra victoria no menos importante. Una victoria lograda en las salas de inteligencia, mediante un plan de engaño estratégico que fue el más complejo en la historia del conflicto árabe-israelí. Desde el final de la guerra de 1967, el Servicio General de Inteligencia de Egipto comenzó a reconstruirse con un único objetivo: recuperar el Sinaí. Y para lograrlo, era imprescindible ocultar las intenciones de guerra frente a Israel, que vigilaba cada movimiento a través del Mossad y los sistemas de espionaje estadounidenses. Aquí emergió la genialidad de la inteligencia egipcia. Consiguió transmitir al enemigo una imagen completamente falsa, haciéndole creer que el ejército egipcio estaba exhausto y que sus entrenamientos a orillas del canal no eran más que maniobras rutinarias. Se usaron múltiples métodos para lograr el engaño. Miles de soldados fueron licenciados poco antes de la guerra para dar la impresión de que no había preparativos militares reales. El equipo necesario para el cruce fue trasladado gradualmente y a la vista de todos, hasta parecer algo habitual. Incluso el mismo 6 de octubre, los líderes israelíes continuaban convencidos de que se trataba solo de ejercicios. En ese preciso instante, el ejército egipcio llevó a cabo el histórico cruce. Además del engaño, la inteligencia egipcia recopiló información precisa sobre las fortificaciones de la línea Bar-Lev, las posiciones de las fuerzas israelíes y los sistemas de defensa aérea. Estos datos permitieron diseñar el plan de ataque con exactitud. Asimismo, siguió de cerca los movimientos del apoyo estadounidense a Israel y transmitió todos los detalles posibles a los mandos políticos y militares. La victoria de octubre fue un ejemplo del perfecto equilibrio entre información y fuerza militar. El soldado que izó la bandera en la orilla oriental se apoyaba en otro soldado oculto en las sombras, aquel que recopiló la información y le abrió el camino. Así demostró la inteligencia egipcia que la verdadera batalla comienza con la mente, antes de decidirse con las armas. El papel del Servicio General de Inteligencia de Egipto no se limitó a recopilar información y proteger la seguridad nacional. Se expandió hasta convertirse en un actor clave en la política regional e internacional. Desde la década de 1970, la inteligencia egipcia se transformó en una herramienta eficaz de mediación y resolución de conflictos, aprovechando su amplia red de contactos y su profunda experiencia en la lectura del panorama político. Uno de sus roles más destacados apareció en las negociaciones de paz entre Egipto e Israel, después de la Guerra de Octubre. El servicio de inteligencia egipcio fue el canal secreto que transmitió mensajes y allanó el camino hacia los acuerdos de Camp David. Este papel no fue solo técnico, sino también estratégico, ya que proporcionó a los negociadores egipcios información precisa sobre los cálculos del otro lado, así como sobre las presiones estadounidenses e israelíes. Más tarde, con el aumento del conflicto palestino-israelí, la inteligencia egipcia se convirtió en el principal mediador de la región. Desde los acuerdos de tregua en Gaza hasta los intercambios de prisioneros, El Cairo actuó como el buzón indispensable en el que todos confiaban. No se trataba solo de un papel político, sino también de un papel de seguridad, ya que Egipto era el único actor capaz de comunicarse tanto con las distintas facciones palestinas como con Israel, evitando así explosiones mayores en la región. La actividad no se limitó a la causa palestina.
sino que se extendió a otros expedientes, como la guerra civil libanesa, la reconciliación entre facciones sudanesas e incluso la comunicación con grandes potencias internacionales para reducir la intensidad de diversas crisis regionales. Estos movimientos reforzaron la posición de Egipto como una potencia regional imprescindible y demostraron que su servicio de inteligencia no es solo un guardián de sus fronteras, sino también un constructor de puentes entre adversarios. Así, el papel político y de mediación pasó a formar parte de la identidad de la inteligencia egipcia, que comprendió que la protección de la seguridad nacional no se logra únicamente repeliendo ataques, sino también, en ocasiones, abriendo canales de diálogo y evitando guerras antes de que estallen. Tras el fin de las guerras convencionales con Israel, Egipto se enfrentó a un nuevo desafío no menos peligroso: el terrorismo. Desde finales de la década de 1970 surgieron grupos extremistas que buscaban desestabilizar al Estado y atacar a sus instituciones. En este contexto, el Servicio General de Inteligencia se convirtió en la primera línea de defensa, rastreando células, siguiendo sus fuentes de financiación y cortando sus canales de comunicación con el exterior. En la década de 1990, y después de la invasión iraquí de Kuwait, surgió el riesgo de que los grupos terroristas de la región aprovecharan la situación para trasladarse a Egipto. La inteligencia egipcia coordinó esfuerzos con agencias internacionales para combatir las células que planeaban desestabilizar el país. Estas operaciones llevaron al desmantelamiento de numerosas redes que preparaban atentados contra objetivos estratégicos dentro de Egipto. La inteligencia logró seguir a miembros de organizaciones como Al-Gama'a, Al-Islamiyya y Yihad Islámica, evitando ataques de gran magnitud que podrían haber golpeado la economía y el sector turístico. Con el inicio del nuevo milenio, el terrorismo entró en una fase más compleja con la aparición de Al-Qaeda y posteriormente Daesh. Aún así, la inteligencia egipcia consiguió enfrentarse a esta nueva amenaza, actuando tanto dentro como fuera de sus fronteras. Se detectaron redes de tráfico de armas a través de Libia y Sudán, y se identificaron líneas de financiación provenientes de países que respaldaban el extremismo. La labor no se limitó al enfrentamiento de seguridad directa, incluyó también una intensa cooperación internacional. Egipto se convirtió en un socio esencial en el intercambio de información con las principales agencias de inteligencia del mundo, lo que permitió frustrar planes regionales transfronterizos. Asimismo, hubo operaciones clave en el norte del Sinaí, donde la inteligencia desempeñó un papel fundamental apoyando al ejército y la policía con información de campo sobre los lugares de reunión de los terroristas. Con la entrada del siglo XXI, la naturaleza de las amenazas a la seguridad cambió. Ya no eran los ejércitos invasores el mayor peligro, sino la aparición de desafíos más sutiles y ocultos. Entre los más destacados se encuentran las guerras de cuarta y quinta generación, basadas en medios de comunicación dirigidos, rumores y guerras cibernéticas. Aquí, la inteligencia egipcia se encontró ante un nuevo campo de batalla, el campo digital. Aumentaron los intentos de infiltración en la infraestructura digital de Egipto, tanto en los sectores de energía como en los bancos y las telecomunicaciones. Fue necesario que la inteligencia desarrollara sus capacidades cibernéticas para enfrentar estos ataques. También surgieron desafíos relacionados con el reclutamiento digital, ya que las organizaciones extremistas utilizaban las redes sociales para atraer a los jóvenes. La inteligencia egipcia abordó este fenómeno mediante la vigilancia del contenido extremista y la persecución de las redes que lo administraban. Además de la guerra cibernética, existían desafíos regionales. La inestabilidad en Libia y Sudán, junto con el creciente influjo de potencias extranjeras en el Mar Rojo y el Mediterráneo Oriental, impusieron nuevas tareas encaminadas a proteger la seguridad nacional frente a amenazas que podían llegar a través de fronteras abiertas
o conflictos por recursos. Los expedientes económicos tampoco estuvieron ausentes. Con la globalización, la protección de grandes inversiones y de las líneas energéticas pasó a formar parte de la seguridad nacional. Esto exigió que la inteligencia trabajara junto a las instituciones del Estado para garantizar la estabilidad y ganar la confianza internacional. Ante todos estos desafíos, la inteligencia egipcia comprendió que las herramientas del pasado ya no bastaban y que el futuro requería más desarrollo tecnológico, mayor cooperación internacional y, sobre todo, rapidez en la toma de decisiones en un mundo que cambia cada minuto. Desde su fundación en 1954 hasta hoy, el Servicio General de Inteligencia de Egipto ha sido el escudo y el arma oculta de la nación. Desde la lucha contra espías y las operaciones especiales contra Israel, pasando por su papel en la victoria de octubre, hasta su labor en la mediación política, la lucha contra el terrorismo y los desafíos modernos, su objetivo ha permanecido intacto: proteger la seguridad y la estabilidad de Egipto. Sus hombres viven en las sombras, sin fama ni protagonismo, pero sus logros construyen la historia. Y en un mundo donde el equilibrio cambia cada día, la inteligencia egipcia sigue siendo uno de los servicios más poderosos de la región, demostrando que una información precisa puede forjar una victoria y que hay ojos que nunca duermen para proteger esta patria.